Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. La industria del entretenimiento turco vuelve a estar en el centro de todas las miradas después de un episodio que ha desatado un sinfín de comentarios tanto en Turquía como en diversos países de América Latina. Esta vez, los protagonistas son dos de los actores más admirados de la nueva generación, Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Lo que parecía un simple malentendido cotidiano terminó por convertirse en un tema de debate nacional e internacional, con titulares, programas de televisión y, por supuesto, millones de comentarios en redes sociales. Todo comenzó cuando Mert, acostumbrado a mantener contacto constante con Afra, no logró comunicarse con ella durante varias horas. La ausencia de respuestas, algo inusual en su dinámica como pareja, encendió las alarmas del actor, quien pasó de la sorpresa inicial a un estado de ansiedad y nerviosismo que preocupó incluso a sus amigos más cercanos. No es normal que tarde tanto en responder, habría dicho visiblemente alterado a quienes le rodeaban. Según lo revelado por revistas especializadas en celebridades, Mert pasó prácticamente una noche entera intentando localizar a Afra. Llamadas sin respuesta, mensajes ignorados y una sensación de vacío alimentaron su inquietud. Testigos de su círculo íntimo relataron que se mostró agitado, caminando de un lado a otro, preguntando insistentemente a colegas y miembros de su equipo si alguien había tenido noticias de ella. Para él, no se trataba de celos irracionales, sino de un miedo auténtico a que algo le hubiera sucedido a la actriz. Esta tensión, amplificada por la presión mediática que siempre rodea a la pareja, pronto trascendió el ámbito privado. Cuando la noticia llegó a los portales digitales, las redes sociales explotaron. El hashtag #Mertiafra se convirtió en tendencia no solo en Turquía, sino también en Argentina, México, Chile y otros países latinoamericanos donde ambos intérpretes cuentan con una legión de seguidores. Mientras algunos fans defendieron la reacción de Mert como un gesto de amor verdadero y preocupación sincera, otros consideraron que este episodio evidenciaba los peligros de la sobreexposición mediática. Todos nos hemos preocupado alguna vez por alguien a quien queremos, no hay que convertirlo en un drama, escribió una usuaria en Twitter. Otro con tono reflexivo añadió, está bien que se preocupen, pero también necesitan espacio y confianza. Los programas de espectáculos no tardaron en dedicar segmentos completos al tema. Panelistas, presentadores y expertos analizaron cada detalle, desde los últimos movimientos públicos de la pareja hasta teorías sobre la dinámica de su relación. Columnistas de renombre interpretaron la ansiedad de Mert como una señal de la intensidad con la que ambos viven su historia de amor y de cómo el escrutinio constante de los medios puede convertirse en una carga difícil de llevar. Tras horas de especulación, la calma llegó cuando Afra logró finalmente comunicarse con Mert. La actriz se encontraba en una zona montañosa, en medio de un rodaje, sin señal telefónica ni posibilidad de avisar. Tan pronto como pudo conectarse, envió mensajes y realizó una videollamada para tranquilizarlo. Fue todo un malentendido, estaba trabajando y no tenía cobertura, habría dicho sonriente mientras él, al verla, dejaba escapar la tensión acumulada. Amigos cercanos relataron que los ojos de Mert se llenaron de lágrimas y su voz se quebró al escucharla decir, «Estoy bien, no te preocupes». En esa conversación, cargada de emociones, ambos rieron por lo ocurrido y decidieron establecer nuevas reglas de comunicación para evitar que algo similar volviera a repetirse. Afra prometió mantenerlo informado siempre que fuera posible, y él reconoció que su reacción había nacido del miedo y del profundo cariño que le tiene. Me asusté, no quiero pasar por eso otra vez, le habría confesado. Lo más llamativo es cómo este episodio fue seguido por los fans como si se tratara de un capítulo más de una telenovela. Cuentas dedicadas a la pareja compartieron posibles ubicaciones de Afra,
mensajes de apoyo a Mert e incluso fotografías antiguas con frases motivadoras. Una vez aclarado el malentendido, surgió un nuevo hashtag, #todo bien con Afra, que rápidamente se volvió tendencia. Muchos celebraron que la situación se resolviera con diálogo y madurez, y no faltaron quienes compartieran consejos de comunicación de pareja inspirados en la experiencia de los actores. En paralelo, psicólogos invitados a programas matutinos analizaron el caso desde una perspectiva profesional. Son dos jóvenes viviendo su relación bajo los reflectores del mundo entero. Es normal que la preocupación se intensifique, comentó uno de ellos. Lejos de debilitarlos, el malentendido parece haber reforzado su vínculo. Según personas cercanas, tras la videollamada Mert decidió viajar discretamente al set donde Afra trabajaba, con el fin de acompañarla unos días y apoyarla en medio de las exigencias del rodaje. Testigos afirmaron haberlos visto pasear tomados de la mano, sonriendo como adolescentes enamorados que acaban de reencontrarse. En conversaciones privadas, Mert habría confesado que este susto lo hizo tomar plena conciencia de cuánto significa Afra para él y de la importancia de cuidar su relación frente a los retos del trabajo y la presión mediática. No quiero perderla por malentendidos o por el peso de la fama, comentó a un amigo, según las filtraciones de la prensa. Días después, ambos fueron fotografiados en Estambul al salir de un restaurante, mostrando una imagen relajada y sonriente. Afra lucía tranquila, mientras Mert la rodeaba con gesto protector. Para los fans, estas imágenes fueron la confirmación de que todo había quedado atrás. En redes sociales, los mensajes de apoyo se transformaron en memes y frases llenas de cariño. Cuando la comunicación falla, el amor arregla las cosas, escribió una seguidora en Instagram. Blogs especializados en celebridades turcas no tardaron en titular, el susto que unió aún más a Mert y Afra, o así es como las relaciones se fortalecen bajo presión. Lo que comenzó como un momento de angustia personal se ha convertido en un relato colectivo que muestra la cara más humana de estas dos estrellas. En lugar de un escándalo, este episodio ha servido como recordatorio de que, detrás de las cámaras y de las luces, existen dos personas que sienten, se preocupan y se aman como cualquier pareja normal. El episodio no solo reveló la vulnerabilidad de Mert, sino también la capacidad de ambos para superar obstáculos con comunicación y afecto. Y quizá en un mundo donde cada gesto es amplificado por miles de pantallas, esa autenticidad sea la clave de por qué sus seguidores los admiran aún más. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que la reacción de Mert fue exagerada o fue una muestra genuina de amor? ¿Les gustaría que en Keep Up sigamos trayendo más historias íntimas de sus actores turcos favoritos? No olviden suscribirse a Keep Up, activar la campanita, darle like a este vídeo y si desean apoyarnos de manera especial, hacer clic en el botón Unirse para formar parte exclusiva de nuestra comunidad. Su apoyo nos motiva a seguir compartiendo los momentos más impactantes y emotivos de las estrellas turcas. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.